Buenas tardes, bienvenidos sean todos los asistentes, gracias por la participación del día de hoy y que justo tenemos la presentación de un libro muy importante para los y las chiapanecas, por supuesto. Quiero de manera anticipada agradecer a la escritora Maribeiner Morales Vázquez, quien es la que hace este estudio y esta compilación de esta información tan importante que es para nosotros los chiapanecos. Voy a empezar pues presentándola a ella precisamente. La licenciada Maribeiner Morales Vázquez es abogada, escritora, cronista, poeta, gestora social y cultural. Es una gran gestora cultural, por supuesto. Gracias a ella hemos tenido varias actividades precisamente en el área cultural. En su inquietud de investigación ha publicado 16 libros. Mujeres chiapanecas revolucionarias. Ustedes recordarán que hace poco tuvimos igual una actividad con ella en el marco pues del 16 de septiembre y del 20 de noviembre, perdón, con la fecha de las mujeres revolucionarias. Historia de un pueblo registrado al son de la marimba chiapaneca, Chiapas y sus personas, personajes ilustres en los 365 días, mujeres chiapanecas conformando su identidad política, Chiapas federando y las independencias, Noche de Fogata, mitos y leyendas chiapanecas, que por cierto es un libro bastante interesante, hace muy poco lo platicábamos. Chiapas, Lazos que unen, es el libro que justo hoy nos viene a presentar de Florinda Lazos León, primera diputada local en el estado de Chiapas en 1926. Entonces, digo, justo por eso estamos el día de hoy. También tiene el libro Primera Diputada 1926, La Mapacha Electoral Chiapaneca, Prontuario Legislativo, Luyá, Tiempo a Destiempo, Cuentitos para David, Tutuli, ok, Tutuli, libro de poemas, El surgimiento de los derechos laborales de las mujeres chiapanecas, Mujer con valor, Rosario Castellanos, escribe ensayos de El día que murió Rosario Castellanos, Historia de las pandemias del estado de Chiapas y el COVID, Una chiapaneca en los orígenes de la masonería, la profesora Fidelia Brindes Camacho, El periodismo de género en Chiapas, poemas, El voto de la mujer chiapaneca, ese es un libro muy importante, pronto hablaremos también de él, Poema sin después, Alma de gato, La marimba. Participó en el concurso de pintura acrílico, El inframundo y el arte. Partícipe en el libro Miradas de pandemia en crónicas. Cuenta con estudios en licenciatura en Derecho, maestría en Derecho Corporativo, en Derecho Laboral, es perito criminalista ambiental y en recursos naturales. Tiene un diplomado en Literatura Universal, en Derecho Penal, en Derecho Familiar, en Amparo, diplomado en Derecho Electoral, Agrario y Laboral. Es integrante de la red del Instituto de Investigación Legislativo Dr. Belisario Domínguez del Senado de la República y presidenta del Colegio de Peritos en Criminalística Ambiental y Recursos Naturales de Chiapas. En su experiencia laboral, ella fue directora jurídica en la Secretaría de Desarrollo Social, asesora del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Congreso del Estado, fiscal del Ministerio Público, defensora pública federal, delegada estatal de la vieja Guardia Agrarista de México, fundadora de los Visitaxisexológicos de México, ok, visitaxistas de México, y pues bueno, ella tiene una amplia preparación académica, como acabamos de notar, y justo es ella quien nos hace esta presentación de libros que tienen un contenido de alto valor para Chiapas, para los chiapanecos, y evidentemente estamos también agradecidos por ello. Voy a leer nada más un pedacito, un fragmento de la introducción de este libro tan importante y ya le cedo la palabra a la maestra para que pueda ella hablar propiamente del libro. En la introducción, que por cierto me gusta mucho,
porque es bastante fuerte el tema, ¿no? Nosotras no queremos los derechos del hombre, opinaban las mujeres de la época. Saber ser mujer es admirable y nosotras solo queremos ser mujeres en toda nuestra espléndida femineidad, pero no queremos a las mujeres esclavas de sus prejuicios. Las queremos seguras de sí mismas y autosuficientes. Pedimos nuestros derechos civiles y políticos, argumentando que las mujeres no eran diferentes a los hombres. Creo que es una introducción bastante interesante, más larga por supuesto, y pues bueno, quiero que me acompañen a darle un fuerte aplauso a la maestra. Gracias. Gracias a todas las personas que se encuentran acá presentes. Muchísimas gracias por estar en la presentación de este libro, Chiapas, Lazos que Unen. Agradezco infinitamente también al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo Regional de Chiapas, al director, que cordialmente realiza esta invitación para presentar este libro por el Día Internacional de la Mujer, que es todo el mes de marzo en el estado de Chiapas. Se están realizando, y a través del Museo Regional de Chiapas, diferentes actividades para recordar el Día Internacional de la Mujer. El día de hoy quiero hablarles sobre mi libro, Chiapas, Lazos que Unen. Este libro es un referente de la participación de las mujeres chiapanecas en el aspecto del voto femenino, el derecho ciudadano. Es demasiada historia que logro escribir. Es una investigación que me llevó casi 10 años, leer demasiados libros para poder sacar un libro que señale toda la participación de las mujeres, pero principalmente, como menciona acá, Chiapas, Lazos que Unen, la participación de grandes mujeres chiapanecas, para que nosotras ahora las mujeres dignamente podamos, podamos más o menos gozar de todos los derechos, ¿sí?, que tenemos ahora todas las mujeres de Chiapas y principalmente de toda la República. Florinda Lazos fue nuestra primera diputada local en 1926. Chiapas es el segundo estado de otorgar el derecho de ciudadanía a las mujeres chiapanecas. Pasaron casi 100 años para poder reconocer esta grandiosa labor, para poderse reconocer que las mujeres de Chiapas fuimos precursoras del derecho ciudadano o el derecho de voto, para que a nivel nacional, 28 años de diferencia, el Congreso de la Unión otorgara a través de la Constitución de 1953 el derecho al voto nacional. Es histórico la participación de esta gran mujer, Florinda Lazos León. Ella desde muy pequeña, ella es originaria de San Cristóbal de las Casas. Desde muy pequeña acompaña a un tío que es el que lo protege políticamente desde muy pequeña, a hablar con Francisco I. Madero. Francisco I. Madero llega a Villahermosa, Tabasco, y ella, pues, a invitación de su tío, que fue uno de los primeros diputados constitucionalista, pero representando a San Cristóbal de las Casas, la invita, y es ella que forma parte de la comitiva de chiapanecos para recibir a Francisco I. Madero en el estado de Tabasco. Y es ahí cuando ella se involucra en las cuestiones de la revolución, en las cuestiones de la democracia, en las cuestiones del empoderamiento. Bueno, ahorita le llamamos empoderamiento de la mujer, pero en ese tiempo se le llamaba el derecho de ciudadanía.
Las mujeres de toda nuestra república y a nivel mundial, la verdad he leído demasiado, le ha costado poder gozar de estos derechos que nosotros ya tenemos. Pero es tan fascinante leer la historia de nuestras antecesoras, de lo que tuvieron que pasar y que no fueron egoístas, porque si bien sabían de que ellas ya no podrían gozar de esos derechos que ellas estaban solicitando, Florinda Lazos menciona en uno de sus discursos, ojalá, y creo que las mujeres del futuro puedan gozar de los derechos que nosotras estamos solicitando. La participación de las mujeres de Chiapas se inicia con la independencia por la federación. Posteriormente tiene mayor participación con la revolución. Hubieron muchas mujeres chiapanecas que se involucran directamente en la Revolución Mexicana y una de ellas es Florinda Lazos. Si yo les mencionaba que la primera participación de Florinda Lazos desde los 14 años se da con el acercamiento de Francisco y Madero. Con la muerte de Francisco y Madero, nuevamente hay levantamientos armados y es la revolución, lo que es parte de la Revolución Mexicana, y ella sigue participando con grupos feministas y que se crean para ver las cuestiones revolucionarias. Y es ahí cuando ella conoce a permítame, Hermila Galindo y Elvira Carrillo Puerto. Muchas personas me han preguntado, ¿y es en realidad las chiapanecas participaron directamente con estas grandes mujeres? Sí, porque ellas se involucran y son precursoras de los grupos feministas, ¿sí? Y estas grandes mujeres, de hecho, Chiapas, si vemos la historia, es el primer estado que, pasando la revolución, crea un congreso pedagógico en 1914 y 1917, y eso debería de ser tomado en cuenta en Chiapas, porque Chiapas es el primer estado que cumple los estándares de la Revolución Mexicana, y uno de esos principalmente era la educación. Y participan muchas maestras rurales y maestros y realizan encuestas y descubren que la educación en Chiapas pues estaba había demasiado analfabetismo, ¿no? Y ellos proponen el Congreso y proponen también alternativas para poder solucionar eso del analfabetismo. Y existe en la historia que las profesoras y los profesores, porque aquí estamos hablando de ambos, realizan una propuesta, y esa propuesta es tomada para la Constitución de 1917 por el derecho a la educación. O sea, tenemos demasiada historia los chiapanecos que es necesario contarlas y repetirla y señalarles a los jóvenes, a las personas que están involucradas y que les gusta la cultura, que debemos de sentirnos orgullosos de nuestros antecesores, hombres y mujeres, porque nuestras feministas o de nuestras antecesoras, como Florinda Lazos menciona, no queremos ser más que el hombre, simplemente queremos los derechos que nos corresponde. Y en 1000 discursos que ella presenta en los congresos nacional, porque el primer congreso nacional de las mujeres se da en Yucatán, ¿sí? Con Elvira Carrillo Puerto, y es ahí cuando sube a tribuna también Florinda Lazos, y ella propone, ¿no? Y menciona que pues que no quiere, en uno de los discursos, que no quiere, o sea, que no tengan miedo los hombres cuando las mujeres piden sus derechos, porque la mujer no pretende, bueno, ahorita sí ya nos vestimos de pantalón, pero en ese tiempo su discurso menciona, la mujer no pretende vestirse de pantalón y camisa y gafas y compararse al hombre, y que en el hogar
existan dos mismos y que se abandone la familia, ¿no? Eran muy realistas. Acuérdense que la situación del derecho de ciudadanía se da por las cuestiones culturales de la época. Ahora nosotras, las mujeres, pues ya tenemos una presidenta de la República, tenemos el 50+1 en cuestiones del Congreso del Estado, a nivel nacional, en la senaduría, y estamos ahorita ya en las cuestiones de representación social y en las cuestiones administrativas. Se va avanzando, pero tenemos que saber las mujeres y también los hombres de que atrás de todo esto que estamos gozando existe demasiada historia, existen demasiada historia y también grandes mujeres que tuvieron una visión muy adelantada por las cuestiones del derecho de ciudadanía. Hablar de Florinda Lazos es hablar del derecho de ciudadanía, hablar del feminismo, hablar de la revolución, hablar de la educación. Ella era enfermera desde muy pequeña, se recibe de enfermera, de hecho ella escribe crónicas de la enfermería y habla sobre la primera cesárea que se realiza, pero ella lo describe como de una forma, pues ya con una visión diferente, ¿no? ¿Qué pasaría si cuando nace ese varón, si tuviera la mamá una cuestión de educación más avanzada, qué educación le daría a ese recién nacido, ¿no? A ese niño. Ellas sabían que la educación de la mujer cambiaría muchísimas cosas en las cuestiones del hogar, en las cuestiones de la crianza de los niños, en la cuestión del Estado y del país. Eran mujeres de avanzada y mujeres muy preparadas. He encontrado muchísimos discursos, crónicas de ella. Es más, acá nuestra poeta y gran escritora nos va a representar una crónica que escribe Florinda Lazos que se llama La envidia. Y ella, mujer, escribe esa situación que está viviendo. Imagínense estas grandes mujeres de cuando las cuestiones culturales estaban muy arraigadas. ¿Cómo me pongo a pensar qué habrá hecho para poderse salir de su casa? ¿Qué habrá hecho para que sus padres le permitieran involucrarse en las cuestiones de la revolución, en las cuestiones de la política, del feminismo, cuando ella es originaria de una ciudad que es San Cristóbal, donde las cuestiones culturales estaban demasiado arraigadas? Creo que al final, por eso ella decide terminar viviendo y sus últimos días en la ciudad de Chiapa de Corzo. La verdad, la historia de Florinda Lazos es demasiado extensa y poco reconocida, y es importante hablar de ella porque al hablar de ella nos daremos cuenta que todas las mujeres tenemos nuestros derechos gracias a estas grandes mujeres. Existe demasiada historia sobre el empoderamiento, cómo la mujer pudo, digamos, en el 20 de mayo de 1925, el estado de Chiapas emite un decreto, pero para que las mujeres chiapanecas podamos gozar del derecho a decidir quiénes van a ser nuestros representantes y también ser elegidas en una representación estatal. Pero para que eso pasara, fue necesario la intervención de estas grandes mujeres, principalmente de Florinda Lazos y Fidelia Brindis Camacho. Yo les hablo de ellas porque de ellas existen documentos escritos, cartas, periódicos, están reconocidas en algunos libros que dan testimonio de su participación. Igual y pienso que hubieron muchísimas más mujeres, pero desgraciadamente no se encuentran registradas en los libros. Si ellas, a pesar de hacer demasiado para nuestro estado y para nuestro país, la historia las ha ocultado muchísimo. Pasó casi 100 años para poder reconocer a nuestra gran diputada, nuestra primera diputada, Florinda Lazos León. Ahora pues ya la encontramos en el internet, ya la encontramos en el Congreso del Estado, el nombre de ella como primera diputada con letras doradas. Ya tenemos una biblioteca con su nombre en el IAPC. El INE ya nos reconoce como uno del estado
de ser precursoras del derecho femenino a nivel estatal, y también reconoce que cuando se crea el decreto de 1953, se toma en cuenta el decreto de Chiapas. Y es más, cuando sale publicado en el periódico oficial de la Federación la reforma a la Constitución, donde se le otorga el derecho a la mujer a nivel nacional, hace un comentario ella y menciona, sí, las mujeres de Chiapas ya estábamos avanzadas y propusimos un decreto que aún sigue vigente y se le reconoce. Ella pues ya se encontraba retirada y vivía en Chiapa de Corzo cuando se da a nivel nacional el reconocimiento a la mujer por el derecho femenino. Imagínense qué orgullo de ella, ¿no? Ser una mujer que desde pequeña luchó por sus derechos. Ella entendía que por ser mujer tenía demasiadas limitaciones, más en ese tiempo. Imagínense, ella escribe que salir de su casa, sí, era imposible asomarse a una ventana, era exhibirse. También encuentro en la historia de que fue tan difícil para la mujer cuando ya tenía que participar públicamente porque no estaban acostumbrados a escuchar la oratoria de una mujer, que al principio fueron denigradas, fueron abulladas y fueron criticadas. A veces las personas llegaban nada más para saber de qué, para seguir el chisme, como dice la historia, pero poco a poco eso sirvió para poder entender que en realidad las mujeres estaban pidiendo algo que le correspondía, porque ellas mencionaban, o sea, históricamente, si ustedes leen el libro, encontrarán que ellas sabían de sus limitaciones y ellas no pedían más, ¿sí? Más que el hombre, únicamente pedían sus derechos como mujeres, que se les reconociera, porque ellas mencionaban, los hombres tienen todos los derechos, pero nosotras tenemos también todas las obligaciones y no tenemos derechos, porque ellas tenían que pagar igual los impuestos y si ellas infringían la ley, eran castigadas igual que un hombre. Y ahí es donde ellas piensan, bueno, entonces si nosotros estamos castigadas o sancionadas con la misma ley que castiga o que sanciona al hombre, ¿por qué nosotras las mujeres no podemos gozar de los mismos derechos que tienen ellos? Y todos sus discursos de estas grandes mujeres, de Florinda Lazos, tienen razón de ser, pero le digo, es importante saber y leer sobre nuestra cultura para poder entender. Encuentro en el libro de acá, podemos encontrar también cómo se realiza el empoderamiento. Cuando después de 1925 que se aprueba el decreto, el 20 de mayo, que es este 20 de mayo, vamos a hacer 100 años las mujeres chiapanecas de gozar este derecho ciudadano, el derecho femenino. Posteriormente, en 1926, tenemos nuestra primera diputada y Florinda Lazos realiza campaña, es la primera mujer que realiza campaña. Ella lo publica en su periódico que se llama La Gleba. Hay antecedentes. En el libro vamos a encontrar el periódico La Gleba donde se encuentra la publicidad de su campaña. Imagínense ser primero abrir el camino para los derechos de las mujeres y posteriormente ser ella la que tenga que llevar a cabo eso, la publicidad y los discursos para poder ser elegida a diputada. Posteriormente encuentro una entrevista que le realizan a ella por ser diputada y ella menciona que fue un largo caminar, pero que a la par pues ya lo había conseguido y se sentía orgullosa de representar a las mujeres y poder cumplir todo lo que ella había escrito y había en sus discursos había pedido.
porque ellas mencionaban, es importante que las mujeres estén en los congresos de los estados o a nivel nacional, porque ellas saben de sus propias necesidades, ellas saben las necesidades de la familia, las necesidades de los hijos y las necesidades de los padres. Es necesario que también existan representaciones de mujeres para que exista una democracia paritaria. Ya hablábamos de estar a la par. Sí, le digo, eran mujeres de avanzada. Posteriormente encuentro que cómo se crea el empadronamiento, porque si ustedes saben que el empadronamiento, 50 son, bueno, somos más mujeres que hombres, pero así está, ¿no? ¿Qué tuvieron que hacer las mujeres para estar empadronadas? Ellas tenían que llegar a las urnas y llevar 2 testigos. Podrían ser familiares o vecinos que atestiguaran que efectivamente ellas vivían en esa casa y que eran mayores de edad, para que les dieran una boleta y poder emitir su voto y estar registradas. Imagínense esa historia tan bonita, llevar 2 testigos para que atestiguaran que realmente esa mujer tenía la edad para poder emitir su voto y que vivía en tal vivienda. Son datos muy, muy precisos y muy bonitos, y es importante saber porque ahora, pues a estas alturas, llegamos a las urnas, entregamos nuestra credencial de elector, nos buscan en el padrón electoral y nos dan nuestra boletita. Pero para que surgiera todo eso tan estructurado ahora, tuvo que haber pasado algo, ¿no? Un inicio. Y ese inicio de las mujeres fue bastante fuerte, ¿no? Llevar sus 2 testigos para poder emitir su voto. Y es algo que es importante saber. Ahora con nuestra nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, he visto que emite una credencial de empadronamiento de las mujeres, y me da mucho gusto porque eso ya estaba en 1953, se crea el empadronamiento de las mujeres. Y también tengo la imagen, a ver, permítame usted tantito que yo busque, para que yo les enseñe que es bonito saber de la historia porque nos damos cuenta, ¿no? Que la historia se repite. Acá, no sé si ven. Es la imagen. Es el empadronarse, se llama la cartilla que tenemos acá, ¿sí? La historia se repite y eso es lo importante, ¿no? Saber de esto. También en todo mi libro, cuando encuentro algunas fotografías que son fotografías muy antiguas, es importante. El primer Congreso Pedagógico de Chiapas de 1914. Mira la fotografía. Esta fotografía es lo máximo. También cuando las mujeres chiapanecas participan en la primera campaña que realiza Francisco I. Madero, porque las campañas dirían los jóvenes de ahora, la inventa, la crea Francisco I. Madero, es el precursor de las campañas políticas, y participan las mujeres de Chiapas, y aquí están las fotografías, y eso es lo importante. Cuando las mujeres chiapanecas participan, y acá tenemos a Clara Moguel de Gamboa, muy cerca del representante de Francisco I. Madero. Tenemos a Fidelia Brindis, se encuentran acá en esta fotografía. Tenemos la participación de grandes mujeres y tenemos testimonio de la participación de ellas. Pero estamos hablando de Florinda Lazos. Florinda Lazos fue y participó en la Revolución Mexicana, pero después, cuando las mujeres participan en la Revolución Mexicana, se dan cuenta que no fueron consideradas en la Constitución de 1917, y posteriormente ellas levantan la voz y forman
ligas feministas, forman congresos, forman agrupaciones de mujeres pidiendo sus derechos y consiguen sus derechos como el derecho a la educación, el derecho laboral, que fue uno de los primeros derechos, el derecho a la salud posteriormente, y al final de todos los derechos fue el derecho de ciudadanía, el derecho al voto femenino. Con eso concluye la participación de estas grandes mujeres y posteriormente se dedican, siguen laborando en frentes. Florinda Lazos la encuentro como integrante del Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias. De hecho, ella cuando es primera diputada en 1926, lo hace por el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias. Hasta eso, mira. Ella posteriormente es presidenta del Congreso de Obreras y Campesinas de Chiapas, cuando se lleva a cabo el primer congreso en Chiapas de Obreras y Campesinas. Preside el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias y posteriormente, en 1935, forma parte del Partido Comunista Mexicano y que posteriormente crea el Frente Único por el Derecho de las Mujeres. Y eso también acá les puedo mencionar y enseñar las fotografías. Bueno, cuando hablo de Florinda Lazos también, como precursoras del periodismo en Chiapas en 1919, encuentro demasiadas publicaciones de ella y de Fidelia Brindis, y todas sus publicaciones es a favor de las mujeres, enseñándoles a la educación, temas como culturales, como la mujer y la higiene, y acuérdese que ella era enfermera, su primera profesión fue de enfermera, mujer y el civismo, mujer y la historia, mujer y hablaban sobre Juárez, hablaban de la independencia, hablaban de muchos temas, pero a la vez también hablaban de que la mujer debería de salir adelante y que debería de educarse, ¿sí? Es más, hay discursos donde mencionan de que la mujer debería de estar en las cuestiones administrativas, porque es importante saber que los municipios, dice, pues que sea equitativo y que sea retribuido, y que también es bueno, la mujer, así como administra un hogar, puede administrar un ayuntamiento, ¿no? Un municipio. O sea, hay cuestiones tan maravillosas de Florinda Lazos que es necesario, y nos llevaría muchísimo tiempo hablar de ella. Yo leo este libro y me maravillo, la verdad. Yo espero que tengan la oportunidad de leerlo y entender y saber cuál es, o sea, todo lo que tuvieron que pasar estas grandes mujeres. Nadie sabe y nadie comenta que Florinda Lazos fue herida, ¿sí?, por los enfrentamientos que se dieron con el mapachismo, que tuvo. Ella escribe en los periódicos que tenía demasiados obstáculos. Sí, ella revolucionaria al lado de Francisco Madero, posteriormente al lado de Venustiano Carranza y al lado de Calles, habla de Obregón, o sea, de los grandes líderes nacionales. Posteriormente regresa a Chiapas y procura hacer algo por su estado, y lo logra con el decreto de 1925 y ser nuestra primera diputada. Es una gran mujer, es una gran historia. En Chiapa de Corzo, ahí tiene su casa y ahora la están haciendo como un museo, y cuando realicé la investigación de campo, la mayoría no sabía ni quién era y ni dónde vivía. Ahora, a raíz de que hemos estado hablando de Florinda Lazos, pues la gente ya lo identifica, ya sabe que en Chiapa de Corzo tienen a una gran mujer que hizo demasiadas cosas para nuestro estado y para nuestro país. Y eso es lo importante, porque las niñas de ahora y pues las adolescentes y nosotras debemos de saber que existieron antes que nosotras y antes que las demás grandes mujeres que hicieron demasiado
para que nosotras ahora podamos gozar de estos grandes derechos. Este 20 de mayo haremos 100 años las mujeres de Chiapas de gozar nuestros derechos de ciudadanía, nuestros derechos femeninos, y vamos a hacer gran fiesta porque todas las mujeres, las escritoras, las poetas, vamos a hablar de ese decreto. Nos vamos a sentir orgullosas de que en realidad hemos sido privilegiadas desde 1925 y ese decreto nunca fue derogado. Y si leemos ese decreto, los diputados que escribieron ese decreto en realidad estimaban y sabían de la trayectoria de las mujeres y principalmente las mujeres rurales, las mujeres, pues las primeras mujeres que participan eran profesoras rurales, ¿sí? Y ellas saben de las necesidades que existen. Y quien escribe el decreto, en realidad, si ustedes leen ese decreto, le tenía estima a la mujer de Chiapas, porque lo escribe sabiendo de todas las necesidades que tienen las mujeres de Chiapas y las eleva y las hace heroínas y las relaciona y las compara como musas, como grandes mujeres griegas, como amazonas. El que la escribe sabe muchísimo de literatura griega y romana, sabe de esas grandes mujeres de nuestra historia, y que estas grandes mujeres de Chiapas están luchando para poder ser visibles y poder lograr dejar algo para las mujeres de ahora, ¿no? Es importante saber la participación de esta gran mujer, Florinda Lazos. La biografía de ella, pues ella fue enfermera, fue licenciada en Derecho. De hecho, me cuentan una anécdota en Chiapa de Corzo. Hubieron personas que convivieron con ella, que la conocieron, que era una persona muy letrada, muy inteligente, que cuando el presidente pasa ahí por Chiapa de Corzo, ella habla con él y la reconoce, Díaz Jordás la reconoce y le dice mi biblioteca andante, porque estudiaron juntos, sí, en la escuela de jurisprudencia, y ese testimonio se encuentra en el periódico, sí, lo que él le dice a Florinda Lazos. ¿Y qué pide Florinda Lazos? Que exista una escuela para que los jóvenes, a nivel media básica, para que los jóvenes de Chiapa de Corzo ya no viajen a Tuxtla Gutiérrez y puedan estudiar ahí la preparatoria. Así que ella interviene para que se pueda crear la escuela, que desde hace tiempo lleva su nombre, la Escuela Preparatoria Florinda Lazos. Y es por eso que Chiapa de Corzo le tiene estima, por la escuela y porque ella fue una mujer muy de avanzada, pero que pues posiblemente las mujeres, los hombres de antes o que sabían de cultura la conocen y saben de su trayectoria, pero los jóvenes y las niñas pues no sabían de Florinda Lazos, y es importante contar esta historia para que ellas sepan, para que las niñas y los jóvenes, las niñas y las adolescentes sepan de que existen y existieron grandes mujeres de Chiapas que pueden ser vistas como algo que imitar, ¿no? Algo que imitar en las cuestiones de cultura y de educación. Gracias. Un muy merecido aplauso para la maestra. El día de hoy también nos acompaña la maestra Beatriz Muñoz, escritora también. Seguramente hemos leído algún libro de la escritora y nos va a leer una poesía justo del libro Chiapas Lazos que nos unen, de Florinda Lazos León. Y pues un aplauso también a la maestra que nos acompaña. Muchas gracias. Pues agradezco mucho la invitación a leer este poema
Y bueno, este libro en realidad es muy, muy importante que esté en las bibliotecas de toda familia chiapaneca por todo lo que ya la maestra platicó y habló. Y de verdad que Florinda Lazos es un paradigma para las mujeres. Mi participación se concluye con la lectura de este poema que escribió la maestra Maribel Morales Vázquez, que dice así: poema El voto femenino de las chiapanecas. En la majestuosa selva de Chiapas voló la palabra, renació el poema con la luz del alba. Una imprenta nació, la gleba se llamó. Brotaron palabras con millares de alas, pedían sus derechos las mujeres mexicanas. Con ardua distancia, igual que un poema, chiapanecas eran las bellas damas, pedían sus derechos y a ser respetadas, logrando por fin ser escuchadas mediante un decreto que las igualaba. Publicado fue el 20 de mayo de 1925. Con inefable alegría, contentas estaban. Un adorado sueño, un hermoso día. Nuestra primera diputada, Florinda Lazos León, fue nuestra representada. Renació la gleba con luz y alegría, porque en sus páginas se publicaron hermosos discursos que a la mujer chiapaneca defendía. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación y pues obviamente el reconocimiento a la maestra Maribel Morales por compartirnos su conocimiento y su dedicación a estos libros. Pues muchas gracias y nuevamente, maestra, felicidades por el trabajo. Gracias a ustedes por acompañarme. Gracias a los escritores, los amigos que están acá. Muchísimas gracias por estar acompañándonos con la presentación del libro y nuevamente al director Saavedra que nos invitó a participar por el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias.